Bienvenidos a la ayudantía número 9 de Química, en donde hablaremos sobre los lípidos y los compuestos nitrogenados. Un breve resumen. Los lípidos corresponden a moléculas insolubles en aguas y se pueden clasificar en saponificables y no saponificables. Los lípidos saponificables son derivados de ácidos grasos y pueden formar jabones. Ellos corresponden a los ácidos grasos, los cuales son una cadena larga de hidrocarburos con un grupo carboxilo al final de esta. Y el carbono omega corresponde a el último carbono de la cadena. Estos se pueden clasificar en saturados e insaturados, dependiendo si presentan doble enlaces o no. En el caso de los insaturados, también se deben clasificar por su isomería, dentro de los cuales están los cis y los trans. Los ácidos grasos insaturados cis tienen mayor curvatura que los trans. Después tenemos los acilglicéridos, los cuales corresponden a ácidos grasos esterificados con un glicerol. Estos pueden ser monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos. Las ceras corresponden a ácidos grasos esterificados con un alcohol de cadena larga. La gracia de las ceras es que son impermeables, por ende forman parte de estructuras importantes en animales y vegetales. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, lo que corresponde a que tiene una parte polar, que corresponde a la cabeza, el cual cuenta con un grupo fosfato, y una parte apolar, que viene de la cadena de hidrocarburos. Después tenemos los lípidos no saponificables, los cuales no derivan de ácidos grasos. Estos corresponden a los eicosanoides y a los esteroides. Las proteínas. Las proteínas pueden ser clasificadas según su composición, forma o función. Lo más importante de las proteínas es que tienen distintas funciones, ya sean enzimáticas, estructurales, contráctiles, transportadoras, reguladoras o de defensa. Estas son formadas por los aminoácidos, los cuales se conforman por un grupo amino y un grupo de ácido carboxílico unidos a través de un carbono alfa. Este carbono alfa también tiene un grupo radical, que es el que diferencia los aminoácidos entre sí, y un hidrógeno. Los aminoácidos se unen a través de un enlace peptídico, los cuales corresponden a una función de amida. Este enlace peptídico es al final el que forma la proteína en sí. Y se forma a partir de la reacción del grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido. Tenemos distintos niveles estructurales en las proteínas. La estructura primaria corresponde a la secuencia de aminoácidos y están unidos por los enlaces peptídicos. Tenemos la estructura secundaria, que corresponde a interacciones de puente de hidrógeno para formar alfa hélice o beta plegada, o hoja beta. Después tenemos la estructura terciaria, que corresponde a las interacciones entre alfa hélice y las hojas beta. Y la estructura cuaternaria, que es formada por más de una cadena polipeptídica. Por último, tenemos los ácidos nucleicos, los cuales están formados por nucleótidos. Como bien ven en la imagen, tenemos la adenina y guanina, y corresponden a purinas que son formadas por dos anillos. Y después tenemos timina, citosina y uracilo, que son formadas por un anillo. Importante destacar que las bases nitrogenadas, que son las que están acá, se unen a una pentosa a través de un enlace éster, formando así un nucleósido. Y si unimos el nucleósido a un grupo fosfato, nos queda un nucleótido. Los nucleótidos se unen entre sí a través de un enlace fosfodiéster para formar ADN o ARN, dependiendo de la pentosa que tengan en su estructura. Ahora comenzaremos con unas preguntas. Explique la diferencia entre la desnaturalización y la hidrólisis de una proteína.
Primero, la desnaturalización. Se afectan las estructuras secundarias y terciarias de una proteína. Por ende, la proteína pierde su función, pero no su estructura primaria. En cambio, la hidrólisis, tenemos que se rompe el enlace peptídico, o sea, pierde su estructura primaria, y quedan aminoácidos libres. Watson y Crick postulan que el apareamiento de bases debe ser entre purina y una pirimidina. Explique por qué este no puede ser entre bases de la misma familia. Lo primero es que una de las características del ADN es que debe tener un diámetro constante a través de la doble hélice. Por eso, siempre debe ser una interacción entre una purina y una pirimidina. Si tenemos dos purinas interaccionando, la cadena se ensancha, dado que dos purinas son más grandes que una purina y una pirimidina. Y si tenemos por otro lado dos pirimidinas interaccionando entre sí, la cadena se angosta. Defina el concepto de saponificación de dos ejemplos de lípidos no saponificables e indique por qué estos no pueden participar en este tipo de reacciones. La saponificación corresponde a la interacción entre el ácido carboxílico y las sales de hidróxido para formar la sal de ácido carboxílico que corresponde al jabón y al agua. Los lípidos no saponificables corresponden a los terpenos, a los esteroides y a los eicosanoides. Y estos no pueden reaccionar con las sales de hidróxido porque no presentan el ácido graso. Los ácidos grasos saturados se agrupan formando cristales y presentando altos puntos de fusión, a diferencia de los ácidos grasos insaturados cis, cuyos puntos de fusión son bajos. Indique por qué se produce esta diferencia. Los ácidos grasos saturados tienen una estructura más bien rectilínea. Esto hace que haya mayor interacción entre los carbonos e hidrógenos, por ende van a haber más fuerzas de Van der Waals. Al haber más fuerzas de Van der Waals, los puntos de fusión se elevan y va a ser más fácil para los ácidos grasos saturados formar los cristales. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos insaturados cis, los cuales tienen una doblez en su estructura. Esto disminuye la interacción, por ende hay menos fuerzas de Van der Waals y disminuye su punto de fusión. Indique sobre qué habla el siguiente gráfico y explique detalladamente a qué corresponden los 3 puntos marcados. Acá, como ven bien, tenemos la titulación de un aminoácido que corresponde a la alanina. La titulación corresponde al cambio de pH de una molécula a medida que se le agregan equivalentes de una base. Tenemos 3 puntos importantes en este gráfico de titulación. El primer punto corresponde a la forma catiónica de la alanina, el cual han sido removidos los protones del ácido carboxílico de la mitad de las moléculas. El segundo punto corresponde al switch ion, o punto isoeléctrico, en donde han sido removidos todos los protones del ácido carboxílico, pero el grupo amino sigue protonado. Y después, el tercer punto corresponde a la forma aniónica, que es donde la mitad de los grupos amino han perdido su protón. Indique los nucleótidos correspondientes a la hebra de DNA conociendo la siguiente información. Acá tenemos nuestra hebra de DNA. La hebra molde es la 1, 2, 3. Existe un nucleótido de adenina con su extremo 5' sin enlace fosfodiéster. Entonces puede ser el nucleótido 1 o el nucleótido 6. El segundo nucleótido de la hebra complementaria es una pirimidina, o sea, este de acá. Las pirimidinas son la timina y la citosina. Como bien vemos, tenemos un doble enlace. Por ende, este nucleótido de acá corresponde a la timina y, por consecuente, el número 2 corresponde a la adenina. 4. El primer nucleótido, según el sentido de la replicación, en una de las hebras es guanina. O sea, decimos que este de acá
es guanina, dado que el sentido de replicación es de 5' a 3'. Entonces, con eso nos queda que el nucleótido 1 es adenina, el nucleótido 2 también corresponde a adenina, el 3 queda como citosina, el 4 y 5 son timina y el 6 corresponde a guanina. Y con eso concluimos el repaso número 9 de la ayudantía de química.